compañeros. Muchas gracias por venir. La verdad que me siento muy orgullosa de participar en este espacio, muy honrada y a la vez con una enorme responsabilidad. Este nuevo espacio santafesino que se conformó, creo que viene a conjugar voluntades disímiles. Por eso la participación también de partidos más pequeños, de espacios más pequeños dentro de un espacio más grande. Los que estamos de alguna manera transitando este camino, creemos profundamente que el peronismo es algo mucho más grande que las representaciones personales. Por eso yo le agradezco la palabra esperanza en mi persona, pero creo que la esperanza la tenemos que tener en nosotros mismos, en todos y en la construcción colectiva que tenemos que lograr. Mi escasa y incipiente recorrida por la provincia, si bien yo les cuento que vengo de ser durante muchos años miembro del Poder Judicial, también tuve una militancia universitaria en los años 80, que obviamente la abandoné cuando ingresé a la justicia. Primero hice mi carrera como empleada, funcionaria, después en el año 99 juré como jueza penal. Fue un desafío muy grande en ese momento porque se empezaban a sentir los primeros indicios de una inseguridad incipiente en la provincia, que creo que tomó un ritmo y dio un salto cualitativo que era inesperado. Por eso creo que a la clase política, sobre todo a la de los últimos 10 años, la tomó absolutamente de sorpresa y no se definieron políticas públicas claras para evitar el tema de la inseguridad y sobre todo de todo el fenómeno narcocriminal que acompaña al fenómeno de inseguridad. Esto lo vemos con mayor claridad en las ciudades más grandes, como Rosario y Santa Fe, pero ustedes también son una ciudad pujante, grande, y sé, porque tengo el mapa judicial de Santa Fe en la cabeza, que sufren diariamente también los embates de la inseguridad, y sobre todo de aquellos que vienen del marco de la exclusión, porque también sabemos que los modelos económicos expulsivos, y estamos viviendo uno, también agudizan las contradicciones y las diferencias entre la gente y muchas veces hacen que gente que tradicionalmente tenía contenido a sus hijos en su familia, que les podía dar una educación o la posibilidad de un trabajo, hoy vean cercenadas esas posibilidades. Recién acaba de llegar Claudia Giacone, así que yo la quiero agradecer su presencia. Está siendo una compañera enorme en la recorrida por la provincia porque bueno, tiene una gran experiencia de trabajo, de militancia y además de participación en el ámbito legislativo. Yo soy muy esponja y realmente esta recorrida por los territorios no la estoy haciendo solamente para que me vean, sino también para aprender yo de ustedes. Yo creo que es muy importante que ustedes me conozcan y sepan quién soy y cómo pienso, pero también me quiero llevar las impresiones y las necesidades de ustedes en mi cabeza, en mi retina, porque eso es lo que de alguna manera conforma el espíritu de este espacio. Este nuevo espacio santafesino está conformado pluralmente. La representación de los senadores, de los intendentes, de los presidentes comunales, de las organizaciones sindicales, de los movimientos sociales, le ha dado un color y una fuerza muy importante. Yo creo que venimos de un peronismo que ha sido derrotado en las elecciones provinciales, en las elecciones nacionales, y que lo tenemos que recuperar. Y que la recuperación del peronismo es un desafío y también es una construcción. Y ese desafío es un desafío colectivo. Por eso también necesitamos de los sectores independientes, de los partidos locales, de las voluntades disímiles e inclusive de aquellos que, si bien no piensen como nosotros, estén interesados en acompañar este proyecto. Todos tenemos una gran necesidad, que es repensar Santa Fe, repensar una Santa Fe para los santafesinos. Esta lista que surgió y que yo encabezo, pero que de alguna manera represento, pero tengo un seleccionado detrás mío y un acompañamiento enorme, creo que tiene que darse una tarea muy importante, que es la de coagular, si se quiere, todos los territorios de la provincia. Santa Fe me parece que ha sido abandonada por algunos dirigentes que la han dejado, digamos, en manos de aquellos que no siempre están a la altura de las circunstancias, que no siempre responden a las necesidades.
De alguna manera acá el compañero lo manifestaba cuando decía cuál fue la lucha para ingresar al Consejo y para plasmar las necesidades de los vecinos que tenían en su momento una minoría. Con lo cual, lo que yo les puedo proponer es trabajar. Lo que les puedo proponer es una convocatoria al diálogo, a expresar las necesidades, a que haya un canal de comunicación entre ustedes y nosotros permanente, que no perdamos el contacto, que esto es algo que nos ha hecho mucho mal, al peronismo le ha hecho mucho mal. El peronismo ha sido siempre un partido muy atento a las necesidades de los que menos tienen. Estamos enfrentando un modelo nacional fuerte, potente, que de alguna manera nos ha puesto en crisis nuestros valores más importantes. Tenemos un presidente que considera al trabajo como un costo laboral, que no menciona la palabra industria, cuando nosotros estamos acá en el enclave, digamos, de una zona rica, agropecuaria, industrial. Bueno, si tenemos un presidente que de alguna manera descalifica valores que nosotros hemos dignificado, no solamente en los años pasados, sino durante toda la historia del peronismo, creo que nos tenemos que volver a poner de pie. Y creo que la única forma de recuperar los espacios que abandonamos es volviendo a dialogar entre nosotros. Y a ejercer un diálogo también con los dirigentes, con los representantes, con las entidades intermedias, volver a hacer eso que nunca debimos dejar de ser. Yo la impresión que me llevo de los territorios que estoy recorriendo, y se los confieso con toda honestidad, es una sensación de muchísimo desamparo. Yo creo que hay localidades, bueno, acá estamos en una ciudad muy importante, pujante, pero hay localidades muy chicas que le están pasando muy mal, donde la precarización laboral se siente, donde los recortes que la economía, digamos, que se están llevando adelante por parte del gobierno nacional en áreas importantes de la economía, de la educación, de la salud, han puesto de nuevo en crisis ese modelo enorme que el justicialismo llevó adelante durante tanto tiempo y que tuvo que ver con el bienestar, con la distribución del ingreso y con la felicidad de la gente, con la protección de los que menos tienen, de los chicos, de los jóvenes, de las familias enteras, de los abuelos. Entonces creo que tenemos que ser muy simples, tenemos que retomar el lazo y unir las puntas de un mismo lazo. A mí me encanta estar con gente joven, pero también me encanta estar con gente grande, porque la memoria de los adultos es importantísimo a la hora de repensar hacia dónde tenemos que ir. Hay algunos dirigentes que piensan que el peronismo se define con una sola letra del abecedario. Yo creo que el peronismo es algo mucho más amplio. El peronismo es una conjunción de intereses y de sectores, y hacia eso tenemos que ir, hacia un peronismo participativo. Tenemos que superar las internas, vamos a ir a una interna obviamente, y esto no está mal, pero tenemos que superar el internismo, que es otra cosa, la rencilla, la falta de diálogo. Nos tenemos que poner por encima de todo eso que tanto mal nos hizo, que nos llevó para atrás y que nos derrotó y que nos hizo perder. Por eso creo que la autocrítica es una herramienta fundante de este espacio que se piensa a sí mismo como un espacio colectivo, y que bueno, yo estoy acá como cabeza de lista, les ofrezco todo lo que pueda ser. Mi experiencia es muy vasta en el ámbito de la narcocriminalidad o de la justicia penal, pero también obviamente tengo otras visiones acerca de la provincia. También soy docente universitaria, con lo cual he estado muy en contacto con la educación pública y creo que hay que defenderla a como de lugar. He tenido muchos alumnos de Calcañá, con lo cual esto me llena de orgullo también. Bueno, simplemente eso. Yo no quiero extenderme demasiado, creo simplemente que tenemos que ponernos de pie, que tenemos que trabajar el voto a voto, el boca a boca, volver a poner al peronismo en el lugar que siempre tuvo que tener. Y bueno, yo muy agradecida obviamente a Pipi, Armando Traferri, porque este es un departamento maravilloso, donde el peronismo nunca perdió, o ha perdido poco, y eso habla claramente de que se puede trabajar, y se puede trabajar seriamente, y se puede trabajar con todas las localidades y con todas las experiencias políticas también. Así que bueno, mucha suerte compañeros, mucha fuerza. Ojalá podamos entre todos recuperarnos, ponernos de pie, nuevamente les digo, y convocar también a aquellos que no piensan como nosotros, convocar a los sectores independientes. Hay mucha gente que ha sentido que el peronismo lo ha expulsado, que hay ciertas formas de construcción política que son agresivas. Nosotros vamos por la tolerancia, vamos por el diálogo y vamos por la inclusión. Creo que ese es nuestro lema, eso va a ser nuestro lema de campaña, y esa va a ser la recorrida que vamos a hacer a lo largo y a lo ancho de la provincia. Así que bueno, muchas gracias, muy amables, estoy muy contenta de estar acá,
y bueno, lo que necesiten, a disposición. La primera, en el diario La Nación de esta mañana la tapa dice que ganaron un 25% en dólares los que operan en bolsa, que la tendencia es mayor aún, y hay ciertos sectores que llegaron hasta un 100, especialmente en el sector de las energéticas. Hoy nos tiembla la pera el tema de las facturas de electricidad. Como contracara, cuando lo presentaban a Montenegro o los que están ahí en la mesa, toda gente de laburo, o la que está acá, a ver, un choque de valores sería esto. ¿Qué lectura te amerita esta realidad? La primera mía. Y la segunda mía, vos recién hablaste de integrar la provincia y, por ejemplo, una cuestión, vos vas a ser diputada nacional, que tiene que ver con todo. En 1976 el gobierno militar saca los trenes de la línea y cambia la historia de nuestra vida y de nuestros padres. Acá las casas no tenían garajes, por ejemplo, no había autos, o muy pocos. Bueno, ¿qué respuesta me das a estas dos inquietudes, por favor? A ver, el trazado ferroviario me llega muy de cerca, porque mi abuelo era ferroviario. Así que atravesó la historia de la familia. El primer gran, digamos, si se quiere, ¿dónde comienza la destrucción del trazado ferroviario? Creo que esa es una fecha clave, tuvimos otra también, ¿no? Así que creo que esto es recuperar el enlace que significa entre los territorios, el trazado ferroviario, creo que tiene que ser una prioridad. Hubo un intento, obviamente, en el anterior gobierno de iniciar la recuperación de las líneas férreas, pero bueno, creo que va a requerir muchísima inversión y esa tendría que ser realmente una prioridad, sobre todo para estos territorios y sobre todo porque el costo del mantenimiento de las rutas, y lo sabemos, y el desgaste que implican las rutas y bueno, si bien tenemos buenas rutas provinciales, las tenemos en bastante mal estado. Creo que el tema ferroviario es un tema para tener en cuenta, sobre todo para la cantidad de trabajo que generaba. O sea que eso seguramente, si estará en la agenda de la Cámara de Diputados el año que viene, que ojalá lo esté, seguramente va a ser motivo de mi aceptación y de mi acompañamiento. Con respecto a la política energética, es claro que hay aquí una promesa incumplida por parte del presidente durante su campaña. Obviamente lo que estamos de acuerdo en que teníamos una tarifa de energía subsidiada, pero que debería haberse reconsiderado la forma de subsidiar, sobre todo los sectores que menos tienen. Entonces teníamos gente que en Capital pagaba 40 pesos de luz, por ejemplo, y que vivía en una torre que valía $1 millón un departamento. Algo había que hacer con respecto a esa cuestión. Ahora, un tarifazo indiscriminado que afecte a la economía de los trabajadores, en eso sí estamos de acuerdo, en que realmente fue sumamente pernicioso y sumamente doloroso para la economía familiar. Se hablaba de gradualismo, también se incumplió el gradualismo, con lo cual estamos frente a una situación muy complicada con el tema energético. Y sobre todo, la transferencia que se hizo, la transferencia real que se hace de riqueza, cuando uno le quita las retenciones a determinados sectores de la economía, lo que hace es transferir riqueza. Con lo cual, no solamente nos tiembla la pera, sino que nos tiembla la cabeza y nos dan muchas ganas de enojarnos, ¿no? Pero bueno, creo que vamos a tener que trabajar sobre esa agenda económica del gobierno en todas las cuestiones que podamos trabajar desde la legislatura, obviamente. Macri ha tomado también algunas decisiones inconsultas con la legislatura y estas también han sido algunas de ellas. Por eso yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte desde Santa Fe. Nosotros también tenemos una mala distribución de la cuestión energética en Santa Fe, porque también la provincia aumentó las tarifas más allá de la que aumentó inclusive el gobierno nacional, con lo cual estamos frente a un doble problema, a una provincia que también utiliza como excusa, creo yo, la ausencia de los dineros de coparticipación y arcas vacías, que habría que ver si son arcas vacías porque han estado mal administradas o solamente porque hay dinero coparticipable que no llega. Con lo cual creo que el problema es múltiple, complejo y hay que abordarlo de distintos lugares y de distintos sectores. Pero bueno, sí, son tapas dolorosas. Algunos lunes uno se levanta muy desalentado. Pero bueno, creo que el Congreso va a ser un lugar de pelea, un lugar de límite, un lugar de discusión y de diálogo y también creo que, el modelo neoliberal, y todos, no se los tengo que explicar a ustedes porque todos ustedes lo conocen y ya lo padecieron en otros momentos de su historia.
El modelo neoliberal pretende la menor intervención del Estado, casi como que el Estado sea un gendarme de intereses puramente, digamos, si se quiere, estructurales, pero no de los intereses económicos o lo que hacen a la vida de la gente y de las necesidades de la gente. Nosotros hemos tenido siempre un Estado que ha intervenido no solamente en la economía, sino también en cuestiones vinculadas con el desarrollo, la salud, la educación. Este Estado se quiere sacar de encima los problemas y, entre otros, también no quiere abordar el problema energético. Con lo cual, obviamente, vamos a hacer todo lo posible para que en la agenda del Congreso de la Nación el problema energético vuelva a ocupar el lugar que tiene que ocupar. Alejandra, sí, ¿puedo? Un político de nuestra provincia solía tener este lema, que el ejercicio del poder suponía racionalidad, capacidad para la negociación. Otro de los temas era paciencia y sensibilidad cuando hablamos de los que menos tienen. Ese político era su papá. ¿Usted va a sostener ese lema y qué le agregaríamos? Porque estamos hablando de muchos años atrás, a esta actualidad que estamos viviendo todos, porque realmente está muy difícil. Yo a veces pienso, bueno, que cuando estabas mencionando esas palabras pensaba en esa generación, ¿no?, de políticos que que tuvieron que vivir los embates de lo que significó la persecución, ¿no? La primera gran persecución fuerte que tuvo el peronismo, que fue la fusiladora, obviamente. Pero la vivieron con mucha dignidad y, a pesar de haber estado detenidos, en el caso de mi familia, una familia partida en dos por la detención de mi padre, cuando volvieron de esa detención y iniciaron esa gesta maravillosa que fue la resistencia peronista, hubo algo que yo les cuento casi como una cuestión personal. Yo nunca lo escuché a mi padre hablar con odio. Siempre lo escuché hablar hacia la recuperación. Y crecimos en ese ambiente, mis hermanos, yo y tantos otros, ¿no? Tantas familias de gente que había sufrido los años duros de la resistencia, porque obviamente la gente se había quedado sin trabajo y era muy difícil conseguirlo siendo peronista. Pero, digamos, crecimos en un clima que apostó al futuro y apostó al diálogo y apostó a la racionalidad y a esto que decís vos de la sensibilidad. Entonces, esas son las matrices que creo yo que hay que recuperar. Si bien estamos frente a un nuevo modelo, porque yo creo que la conjunción del modelo neoliberal en lo político y la exclusión económica, y si bien el modelo neoliberal conlleva la exclusión económica, creo que son casi como bombas incendiarias, si se quiere, ¿no?, cuando las ponemos en funcionamiento. Entonces me parece que a esos modelos hay que oponerles política. Y hay que oponerle políticas de Estado que nos sirvan a pensar la Argentina a largo plazo. ¿Qué hubiese sido de esos hombres de la resistencia e inclusive de aquellos que volvieron después de la dictadura también? Porque gente, obviamente, después de un modelo como el del terrorismo de Estado, se vuelve muy dolorido y mucha gente volvió muy resentida y pudo convertir el resentimiento en acciones proactivas. Entonces yo creo que tenemos que enfrentar este modelo con mucha creatividad. Y tenemos que bucear y buscar en lo mejor del peronismo, porque la respuesta la tenemos. Nosotros tenemos una maravillosa estructura que Perón pensó para la comunidad, que es la comunidad organizada. Y si no estaríamos sentados acá, los sectores que estamos sentados, no podríamos ni siquiera empezar a pensar qué modelo de país queremos recuperar. Entonces me parece que esos son los valores que tenemos que rescatar. Ni el odio, ni el rencor, ni la intolerancia. Me parece que esas son cuestiones que las tenemos que dejar de lado. Tenemos que ser muy firmes en nuestras convicciones, en lo que creemos, y desde ese lugar plantarnos frente al modelo. Tenemos que tener en cuenta que la movilización popular es algo muy importante, pero siempre dentro del marco de la tolerancia. Yo creo que también es cierto que la gente quiere levantarse a la mañana e ir a trabajar. Y una movilización muchas veces le impide el trabajo. Hay que ver cómo reconducimos la protesta social de manera tal que nos podamos escuchar protestando, pero que no entorpezcamos, digamos, la vida social y colectiva. Así que bueno, no sé si te contesté. Sí. Una pregunta que por allí puede ser respondida por los tres actores, fundamentalmente que están aquí en la mesa: candidato a concejal, actual senador provincial, y también candidata a diputada. Hoy se habla mucho del trabajo ejecutivo y hasta a veces se menosprecia y se menoscaba la labor legislativa, pero es cierto que la labor del legislativo, y fundamentalmente usted lo va a ver,
que se requiere mucha dinámica. ¿Qué se le dice a la comunidad para que asista a las urnas el mes venidero y que consolide esta fórmula en mes de octubre? Lo que yo le puedo decir desde mi lugar es que la tarea legislativa es sumamente importante y nosotros también tenemos que empezar a pensar en democracias participativas, además de democracias representativas. Y la mayor cualidad que tiene la democracia participativa es la gente reclamándole a sus legisladores. Esa democracia de proximidad, si se quiere, que sobre todo, a ver, si yo me convierto en legisladora, vamos a poner un ejemplo, estamos hablando acá entre compañeros, entre amigos, entre vecinos, entre gente que piensa similar. Si yo me convierto en legisladora y me quedo en Buenos Aires y me olvido de Santa Fe, no sirvo. Digamos, voy a ser una muy mala legisladora, no voy a cumplir con el mandato popular, no voy a cumplir con lo que la gente está depositando en mí y obviamente en la lista y en este espacio. Yo creo que justamente lo que hay que trabajar y lo que tenemos que pensar es en una democracia que nos aproxime con la gente de nuestros territorios. Una de las cuestiones básicas que yo les prometo que realmente voy a hacer es bajar a los territorios durante mi mandato. Vamos a ganar las elecciones, yo estoy segura que las vamos a ganar y estoy segura que vamos a llegar al Congreso y es muy probable que no sea yo solamente la que llegue al Congreso, sino algún compañero más de la lista también, ojalá. Entonces, vamos a hacer mucha fuerza desde ese lugar, pero vamos a bajar a los territorios. No hay manera, el trabajo del legislador, si no se nutre de las necesidades de la gente y de las voces del interior profundo de Santa Fe, incluso de las ciudades grandes y de las localidades chicas, creo que es un trabajo vano, ausente, vacío de contenido, vaciado, que es lo que han hecho muchos legisladores. Y esto es justamente lo que este espacio critica. Critica en el buen sentido, digamos, bajemos, no nos olvidemos de dónde venimos y quiénes somos y hacia dónde queremos ir.